Así que, hermanos, pues hay alegría en nuestros corazones, ¿verdad? Porque el hermano Elías, nuestro maestro, nuestro amigo, padre espiritual de muchos, pastor de esta iglesia, ¿verdad? Que muchos lo admiramos, lo recordamos, lo respetamos en gran manera. Él, hermanos, era un enemigo de la tristeza. Él nunca quiso, lo conocí yo triste, nunca lo vi desanimado, nunca lo vi frustrado y nunca quiso dar tristeza a los demás, aunque muchos, aún su propia familia, sus amigos, los hermanos, sabíamos de su condición, de sus problemas de salud que tenía y todas las demás cosas, pero siempre fue un hombre muy fuerte, ¿verdad? Y siempre manifestó una fortaleza tremenda, ¿verdad? En las cosas de Dios, en su vida, en su familia, en su persona. Y eso, hermanos, pues realmente nos mantiene siempre conmovidos. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 13, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Los que trabajan en servir, en ministrar, en predicar bien, sean tenidos por doble honor. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros, tanto los pastores como los hermanos, como todas las iglesias y todo el pueblo cristiano en general, le debemos al hermano mucho respeto, mucha honra y mucho reconocimiento. Gracias a Dios que algunas de estas cosas se las dimos en vida, ¿verdad? Pero ahora reconocemos mucho más su trayectoria, su trabajo. Su servidor tuvo la bendición, el privilegio de conocer al hermano hace unos 43 años, ¿verdad? Desde que lo conocí, desde que lo vi aquí en la iglesia cuando se reunían allá, siempre desde que yo lo conocí, desde que lo vi, yo siendo pues un joven, el hermano también en ese tiempo era joven, solamente nos lleva con unos 6 años. Siempre me inspiró mucha confianza, mucho ánimo, y siempre pensé que era verdaderamente un siervo y un hombre de Dios. Yo creo, hermanos, podríamos hablar de tantas cosas, de tantos trabajos, reuniones, compañerismos, experiencias, anécdotas, chistes, ¿verdad? Porque el hermano también tenía un humor muy bonito, ¿verdad? Era bromista y era en su seriedad, ¿verdad? Porque siempre lo consideramos como un hombre, sobre todo él, para el ministerio, yo siempre lo recuerdo como un hermano que fue muy formal y muy responsable, muy comprometido con el ministerio que Dios le dio y que cumplió, ¿verdad?, hasta el final, porque él nunca dejó de estar activo, ¿verdad? Solamente se desactivaba cuando lo internaban, ¿verdad? Pero aún ahí daba testimonio. Yo creo que muchas enfermeras, muchos médicos y personal de los hospitales, de los seguros donde estuvo, pues le recuerdan, ¿verdad? Y yo creo que la semilla, el grano que hoy ha terminado, ¿verdad?, va a traer mucho fruto todavía. Así que, hermanos, son tantas las cosas, ¿verdad?, que podría pasarme horas y horas hablando de tantas experiencias y tantas cosas hermosas
y tristes y difíciles también, ¿verdad? Que vivimos, como otros pastores que podrían hablar de lo mismo. Aquí está el hermano Guillermo Harvey, ¿verdad? Que toda la vida le conoció y tantas cosas que podemos, hermanos, hablar y decir del hermano. No solo ahora que ya el hermano está con nosotros físicamente, ¿verdad? Sino de toda la vida, lo hemos manifestado. Aquí están sus hijos, ¿verdad? Que algunos pues son obreros y saben, ¿verdad? Todo el amor, todo el cariño, todo el respeto, todo el reconocimiento que todos los pastores que conocimos, que fuimos sus discípulos, que fuimos sus amigos, que fuimos sus consiervos, pues le guardamos, y Dios lo sabe, ¿verdad? Sinceramente, aquí no podemos fingir ni podemos hablar palabras huecas, ¿verdad? No hay lugar para eso, porque el hermano no dio lugar para esas cosas. Así que le damos un reconocimiento que la palabra del Señor lo enseña. Y entre todas las cualidades o características que se podrían resaltar del hermano, y que yo creo que cada hermano o cada obrero podría hablar del hermano, yo solamente quiero hacer en esta mañana, y de lo cual doy gracias a Dios, ¿verdad?, que tengo esta oportunidad. Venimos un poco desvelados, cansados del viaje de 11 o 12 horas, pero venimos, ¿verdad?, en cuanto supimos, dije, nos vamos, ¿verdad?, porque no podemos fallar, ¿verdad? Dejamos los 3 pastores y mi esposa que venimos de Guadalajara, pues dejamos todo, ¿verdad? Un hermano tiene que regresar hoy mismo porque tenía mucho compromiso, ¿verdad? Pues todos teníamos, pero en este momento no importa, ¿verdad? Lo arreglamos, lo relegamos y venimos a estar con la familia, ¿verdad? Y con la iglesia y con los hermanos aquí, sobre todo por el cariño, el aprecio y el recuerdo que tenemos del hermano. Pero, hermanos, quiero hacer hincapié en tres cualidades, que hay muchas, pero 3 cualidades que siempre me impresionaron, que siempre recuerdo y que siempre estarán latentes en mi corazón ahora que mi hermano ya no está con nosotros, pero que sin duda su ejemplo y su influencia nos seguirán a todos siempre. Son tres cualidades, hermanos, que quiero hacer hincapié, y esos son la fidelidad del hermano, la humildad del hermano y el servicio del hermano. 3 cosas, como digo, son muchas, pero ya quizás otros tomarán algunas otras cosas, ¿verdad? Pero yo, esas 3 cosas me recuerdan del hermano. En primer lugar, la fidelidad. Sin la fidelidad es difícil ser pastor. Digo, pastor de verdad. Pastor que sea eficaz. Y si algo tenía el hermano, es, hermanos, la fidelidad. Y qué importante es eso. El que no es fiel, es difícil que trascienda en la vida ministerial. Dios dijo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Tenemos a un Dios fiel, que nunca falla sus promesas, que nunca fue fiel. Fiel en lo poco y fiel en lo mediano y fiel en lo mucho. Yo conocí al hermano cuando trabajaba de prefecto, de nuestro prefecto ahí en el Instituto Bíblico, y siempre fiel en su trabajo, cumpliendo, levantándose en la madrugada, batallando con todos los estudiantes, poniendo los trabajos, los castigos también, ¿verdad? Porque era parte de su trabajo. De muchos hasta le quedaron a deber horas, ¿verdad?, de servicio, de trabajo.
Y a veces quizás lo veíamos como sargento, como ogro, o capataz, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, los que lo conocimos, el hermano era tierno, era noble. Muchos pudimos conocerlo de cerca. Tal vez algunos decían, pero pues era un trabajo muy suave. No, hermanos, era muy difícil. Los que han trabajado en ese sentido lo pueden reconocer. Fue fiel. No sé cuántos años, hermana, ¿cuántos años estuvo de prefecto? 12 años, fíjense. 12 años ahí duro y duro. Para él no había, a veces decimos que los lunes días de descanso, a veces cuando más trabajo tenía mi hermano, ¿verdad? Día a día por 12 años, hermanos, sirviendo en el instituto, batallando con toda clase de caracteres, con toda clase de personalidades, con tantos problemas y tantas cosas, pero el hermano se mantuvo fiel, hermanos, por 12 años. Recuerdo que en ese trabajo, hermanos, él pudo haber dejado su vida. En una ocasión, eso fue allá por 1975, más o menos. Recuerdo aquella ocasión cuando él estaba, porque el hermano aprendió de todo, hacía de todo allí. Una vez estaba arreglando, había un corto en la instalación de ahí de la luz. No sé si los hermanos se acuerdan de eso. Yo estaba abajo ayudándole, ¿verdad? Y el hermano pues quiso remediar el problema porque los contactos estaban chamuscando, estaba saliendo lumbre por los contactos. Ya se subió. Por lo rápido, pues no llegó ninguna herramientas y el hermano quiso solucionar el problema con sus propias manos y el hermano se electrocutó. Quedó pegado a los más de 1000 voltios, quién sabe, porque eran 500 voltios, pero eso no, el transformador se había tronado y se iba toda la corriente, ¿verdad? La fuerza. Completamente desenfrenada y por eso tronó los contactos y el hermano se quedó pegado y la lumbre comenzó a salir de sus poros. Fíjense, y él como pudo, ¿verdad? Como Dios le dio a entender, todos acá sin poder hacer nada, la muchacha solamente gritando porque era en la parte de arriba, en el dormitorio de las muchachas, y el hermano se apalancó con los pies del barandal y lo botó al barandal, pero a la vez también él se soltó y quedó ahí, pues el hermano como atarantado. Todos pensamos, pues yo creo ya el hermano murió, ¿verdad? Porque estaba muy grave, muchos problemas, ¿verdad? Pero hermanos, por la gracia del Señor, el hermano volvió a sobrevivir. Los mismos trabajadores de la luz que llegaron no lo creían. Dicen, no, eso es para que lo hubieran fulminado a cualquier persona, ¿verdad? Muchos de ellos han fallecido, de los trabajadores en esos casos, ¿verdad? Y ellos entendieron que había sido un milagro y que Dios todavía tenía muchos planes para el hermano, ¿verdad? Y lo dejó vivir mucho, gracias a Dios, ¿verdad? Glorificamos el nombre del Señor porque todavía le dio muchísimos años para que estuviera entre nosotros sirviendo al Señor con esa fidelidad como prefecto, fidelidad como maestro. ¿Cuántos años, hermanos? A veces ya, ¿todavía seguir enseñando o ya no? Sí. Todavía, imagínense, hermanos, imagínense, ¿no? Eso es asombroso en realidad, hermanos. Qué fiel, ¿verdad? Cuánto amor por la obra, verdaderamente. Y nos deja asombrados completamente. ¿Cuántos años, hermanos? Añales, enseñando, compartiendo, edificando,
¿Cuántos siervos, cuántos obreros, cuántos pastores, cuántos misioneros no le debemos tanto sacrificio? Porque ya últimamente, sin duda, con muchos sacrificios y muchos esfuerzos y muchos problemas, hermanos, él seguía fiel al Señor. Tenemos que reconocer que solamente la gracia, el poder, la fortaleza de nuestro Dios sostenía al hermano, porque físicamente ya no estaba en condiciones, pero él quería ser fiel hasta la muerte y lo logró. ¡Qué bendición! ¡Qué ejemplo! Es uno de los grandes, es uno de los héroes del mundo cristiano. Así que, fiel como pastor de esta iglesia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Hay iglesias que sufren tanto por el frecuente cambio de pastores, inestabilidad, irresponsabilidad a veces, desobediencia y tantas cosas. Por eso, hermanos, respetamos mucho la fidelidad del hermano, que no creemos, ¿verdad?, que fue fácil pastorear una iglesia. Recordamos que él tomó esta iglesia, yo recuerdo todavía, con muchos problemas, con muchas luchas y tantas otras cosas que había, pero él, hermanos, fue fiel a veces con un ministerio quizás no comprendido, con un ministerio no reconocido por algún tiempo. Sin embargo, hermanos, él sabía quién lo había llamado y quién lo había puesto aquí en esta iglesia. Y no sé cuántos hermanos, cuántos años, 30 años estuvo aquí, muchísimos años, toda una vida, toda una dedicación. Tal vez el hermano, y tenemos que reconocerlo y decirlo, ¿verdad? Que tal vez el hermano no era un gran predicador, elocuente, ¿verdad? Y quién sabe cuántas cosas, ni hacía mucho ruido. Sin embargo, era tan efectiva su enseñanza, era un gran maestro, era un gran predicador también. Porque en todas sus prédicas, todas sus enseñanzas siempre nos dejaba algo o mucho, ¿verdad?, de lo que él tenía. Un hombre muy estudioso, un hombre que fue fiel en todos los aspectos, hermanos. Y él cumplió en ese sentido mucho con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no llamó a los hombres a ser famosos o exitosos. Dios nos ha llamado a ser fieles. Que quizás muchos del fruto y muchos de los resultados no se verán aquí en esta tierra, o tal vez no los verá, no los llegue a ver él, pero se dan. Y si no los vemos aquí, los veremos allá en el cielo. Amén. Así que, hermanos, gracias a Dios por la fidelidad del hermano. La otra característica, hermanos, era la humildad. Para mí es difícil, saliéndome de la Biblia, ¿verdad? Porque en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero saliéndome de la Biblia, de los personajes bíblicos, y quiero encontrar un obrero, un pastor, netamente, sinceramente, fiel, hermanos, tengo que hacerlo con lupa, porque son muy raros, muy raros.
y hablo con el corazón en la mano, y Dios sabe que no miento, que para mi hermano Elías ha sido uno de los siervos de Dios más humildes y más sinceros que he conocido. No estoy hablando de perfección humana, ni de impecabilidad, ni de infalibilidad humana. Yo creo que el hermano, como hombre, Dios mejor que uno puede saber, ¿verdad? Que siempre tenía sus fallas, sus debilidades, sus limitaciones, como todos las tenemos. Sin embargo, hermanos, no se le quitan, ¿verdad?, el reconocerle sus virtudes. Y la humildad, y hable de la fidelidad. Y la humildad es otro elemento, hermanos, tan básico, tan necesario en la vida del obrero, pero a veces tan escasa. Sobre todo en estos tiempos, hermanos, que los predicadores quieren ser famosos, quieren ser aplaudidos, quieren ser poderosos, quieren tener super iglesias y tantas cosas, y hablarle a multitudes y hacerse por la radio y por la televisión y tantas cosas así, ¿verdad? Hermanos, a veces por ir en pos de la fama, el reconocimiento, se deja atrás o fuera la humildad. Y viene el orgullo, viene la arrogancia, viene el engreimiento, vienen tantas cosas que han echado a perder a un sinnúmero de pastores. Qué triste. Gracias a Dios, hermanos, que desde que conocí al hermano, con esa sinceridad, con esa sencillez, con esa humildad con que lo conocí, hermanos, después de 20 años, después de 30 años, después de más de 40 años, el hermano seguía siendo el mismo. Ninguna circunstancia, ninguna tentación, ninguna fuerza externa, nada, hermanos, cambió la vida espiritual, humilde, del hermano Elías Salazar. Siempre se mantuvo sencillo, siempre se mantuvo humilde, siempre fue aquel hombre, ¿verdad?, del cual uno se podía acercar, saludarlo, platicar con él, convivir con él, ¿verdad? Y se acercaba a toda clase de pastores, toda clase de obreros. Nunca vimos en él alguna actitud de prepotencia o de que era súper sabio o que merecía mucho. No, hermano, él siempre, ¿verdad?, fue una persona muy sencilla, ¿verdad?, muy humilde. Nunca tuvo un alto concepto de sí, como dice la Biblia que debe tener, ¿verdad? Así que él reconocía a todos los pastores, a todos los obreros como iguales. Siempre se mantuvo, hermanos, y el Señor dijo, ¿verdad?, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces él tenía como ejemplo a su maestro, al Señor Jesucristo, y hasta donde yo sé, consciente e inconscientemente, él siempre, hermanos, trató de imitar al Señor en ese sentido. Y yo creo que no hay un hermano o un pastor, ¿verdad?, que precisamente él fue amigo de todos. Y yo no conozco un pastor que le haya guardado aversión, odio o malos sentimientos hacia él, ¿no? ¿Por qué? Porque él siempre nos trató a todos con sencillez, con humildad, ¿verdad? Y por eso le reconocemos. Había a veces quizás obreros más jóvenes, obreros que comenzaban y ya querían tratar a todos tú por tú, a veces hasta menospreciar a otros, ¿verdad? Hermano, nunca tuvo esa actitud, al contrario, ¿verdad? Él siempre reconocía la labor, el trabajo y el lugar de cada uno de sus consiervos. Así que, hermanos, yo alabo a Dios, ¿verdad?, por la humildad de nuestro hermano Elías Salazar. Por eso todo el mundo y toda la gente podía acercarse con tanta confianza, porque sabían que siempre iban a encontrar a él, a una persona
sencilla y que estaría dispuesto a escuchar. Nos es muy difícil, hermanos. Nos es muy difícil ser humildes. ¿Cuántas veces nos menospreciaron al hermano? ¿Cuántas veces hablaron mal de él? ¿Cuántas veces lo tildaron de esto, de aquello, del otro? El hermano solamente le daba risa, ¿verdad? Y sin duda que oraba por aquellos que pensaban mal de él. Tuvo tiempos difíciles en el ministerio, en el trabajo, económicamente, ¿por qué no decirlo, hermanos? ¿Verdad? Tiempo de escasez. Pero yo creo, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En todo y por todo he sabido contentarme en cualquiera que sea mi situación. El hermano, en su humildad, reconocía que su vida estaba en manos del Señor y siempre daba gracias a Dios por la condición en que él se encontraba. La tercera cualidad, hermanos, que me impresionaba del hermano era lo servicial que era. El servicio que él rendía a Dios y a su prójimo. Yo creo que todos los pastores no me dejarán mentir, cada vez que veníamos aquí a Ciudad Mante, él nos abría su casa. Aunque no viniéramos a su iglesia, simplemente viniéramos a otra actividad o alguna otra cosa, apenas me habló el hermano Manuel Vargas, ¿verdad? Que va a estar fin de año aquí, va a venir a pasarlo con su familia, ¿verdad? Le comentó al hermano y el hermano le dice: hermano, está mi casa, están abiertas las puertas para ti, para tu familia, con toda confianza puedes llegar. Y así era el hermano, y sinceramente, ¿verdad? Donde quiera que estés, hermano, ¿dónde estás? No, pues hermano, estoy aquí en la terminal, ahorita voy por ti, ¿verdad? Iba por nosotros, y hermano, y en lugar de llevarnos a su casa, a otros lugares, ¿a dónde nos lleva el hermano? Nos llevaba al restaurante, nos llevaba a los taquitos de barbacoa, ¿verdad? Y hoy para recordar al hermano, fuimos ahí donde el hermano nos llevaba. Ahí almorzamos con el hermano, porque nos imaginábamos sentado ahí a nuestro lado. Siempre servicial. No importaba dónde quieres ir, qué necesitas. Y era con todos, no solamente con los pastores, con toda la gente. Y yo creo que los hermanos de aquí de la iglesia no me dejarán mentir, ¿verdad? Si a la 1 de la mañana le llamaban, que a las 3 de la mañana le llamaban, que hay un problema, que hay una necesidad, que hay un funeral, que hay un divorcio, que están separando, que hay un pleito, ahí está el hermano. No importaba la hora que fuera. Siempre el hermano estaba listo para servir. Porque él entregó su vida, dedicó su vida. Y podríamos decir, hermano, literalmente el hermano se consumió su físico, su mente, su intelecto, sus miembros, su organismo. El hermano se consumió en el servicio del Señor, por servir a todos nosotros, por servir a todos ustedes, con un amor, con una entrega, con una humildad, con una fidelidad asombrosa. Siguiendo a su maestro, ¿verdad? Que dijo: no vine para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y hermanos, si hay algo que Dios va a premiar,
Si hay algo que Dios va a reconocer, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro ejemplo infalible, que es nuestro Maestro, como Él lo hizo, como Él lo cumplió. Recuerden las últimas palabras del Señor. Dice que Él había cumplido la obra que su Padre le había mandado a hacer. He cumplido la obra que me diste que hiciese. Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo demás me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En aquel día, cuando el pastor, el misionero, el obrero, el diácono llegue a la presencia de Dios, el Señor no va a decir: bien, buen ministro, bien, buen pastor, bien, buen misionero, excelentísimo, reverendísimo. No va a decir nada de eso. El Señor dirá: bien, buen siervo. No importa qué nombre hayas tenido aquí en la tierra, no importa qué rango hayas tenido aquí en la tierra, para todos, para Dios somos siervos. Y dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestro querido hermano Elías ya le dieron la bienvenida allá en el cielo. Amén. Bien, buen siervo Elías, ven conmigo. Fuiste fiel en lo poco, fuiste fiel en lo mediano, fuiste fiel en lo mucho. Ahora ya te toca descansar, te toca gozar, te toca el reconocimiento. Y nuestro hermano ya está allá con el Señor, recibiendo el reconocimiento del príncipe de los pastores. Ojalá que cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestro hermano que siguió las pisadas del Maestro, también un día podamos, hermanos, recibir esa aprobación del Señor. Alabamos, reconocemos y glorificamos el nombre de nuestro Dios por haberse glorificado y agradado en su siervo Elías. Dios le bendiga. Gusto poder estar aquí y hablar. Estaba mirando mi Biblia ahora mañana en 2 de Samuel, capítulo 1, y cuando David oyó de la muerte de Saúl el rey, él dijo: ¿Cómo han caído los valientes? El hermano Elías era un valiente. Amén. Valiente porque allá en 55, en el ciclón de Tampico, se dio cuenta que le hacía falta tener a Cristo como Salvador. Y allí él recibió a Cristo. Le quería valentía, ¿verdad?, para hacerlo, porque muchos en su familia no querían. Pero yo conocí al hermano en Veracruz, 1959, en la primavera,
el joven Elías Salazar, él me dijo, yo pienso escribirlo en el Instituto Bíblico. Me habían acabado de nombrar como director del Instituto Bíblico. Y lo vi en Tampico en el verano de 59 y él dijo, voy a estudiar en Marte. Así que en septiembre de 59 requería valentía, pero vino y inscribió, estudió. Estaba pastoreando en González. Estaba yo contando los años. Yo ayudé a celebrar 40 años en el ministerio para él. ¿Hace cuánto tiempo? 6, 7 años, ¿verdad? En el 98. Entonces, 47, 40 años estaba predicando la palabra de Dios. Sí, allí en Tampico, en aquel tiempo el hermano Larry Smith estuvo en Tampico y fuimos y buscamos Elías y lo llevamos a jugar boliche. Pensamos pues podemos ganar en eso porque nunca lo había jugado. Pero a nuestra sorpresa nos ganó el hermano Smith y yo jugando boliche allí en Tampico. Pues él vino a estudiar y seguía predicando los miércoles y domingo en González y sacaba mejores calificaciones. Recuerdo que una vez el representante de los Estados Unidos, del Compañero Bautista Bíblico de los Estados Unidos vino y le estaban buscando donde vivían los varones. Llegamos a un cuarto donde todos los pantalones estaban planchados, donde todas las camisas planchadas los tenían arreglados. Y aquel hermano dice, yo puedo decirle exactamente de quién es este cuarto, porque él veía algo en el hermano Díaz. Entonces ahí el hermano era valiente en aquel tiempo de estudio, sacaba buenas calificaciones, siempre fue primero en su clase. Dos personas, yo creo que todos saben que hemos tenido una regla en el instituto hace muchos años que para casarse durante sus estudios tienen que sacar un permiso, ¿verdad?, del director. Y durante los años que he estado con el Instituto Bíblico, nada más di permiso a dos personas, Elías Salazar y Alejandro León de Veracruz. Entonces él siempre hablaba de una señorita en González y después de estudiar 2 años se casó con ella. Vino a vivir en el instituto a terminar el 3er año y lo invité a ser maestro. Los que han sido maestros en el instituto saben que en el principio les damos las clases que los demás no quieren, ¿verdad? y le dimos la clase de geografía para empezar. Pues lo hizo magnífico y antes de terminar el año lo invité para ser el prefecto en el Instituto Bíblico. Pues allí en el instituto nacieron sus hijos y allí tuvimos muchas luchas, pero tuvimos muchos triunfos, ¿verdad?, trabajando juntos. Yo estaba contando los años que él y yo hemos estado juntos, son 46 años. Hay otros 2 que han trabajado más tiempo juntos, no sé dónde están, si hay 46 años juntos, 3 años él como alumno y yo como maestro. Después
como maestros juntos en el Instituto Bíblico. Y el hermano cuando salió del instituto para ser el pastor de esta iglesia, y creo que fue alrededor de 74 cuando él se cambió del instituto para ser pastor aquí. Entonces, pensé yo, nunca vamos a hallar otra persona como el hermano Elías. Es que Dios de veras nos había provisto un buen hombre en muchos sentidos, para dar consejos. Muchas veces había dilemas. Yo nunca había estado al frente de una escuela bíblica, y estaría yo reunido con él, y en otras ocasiones con los maestros le pedía consejos, y casi siempre sus consejos eran exactamente cómo debía hacerse. Entonces el hermano, como uno de aquellos valiente para recibir a Cristo como Salvador, valiente para rendir su vida a servir a Dios, valiente para venir y estudiar en el Instituto Bíblico, valiente para ser el prefecto del Instituto Bíblico, valiente para ser pastor aquí en esta iglesia en Ciudad Mante. Entonces, nuestro aprecio para el hermano Elías es grande. Casi siempre uno piensa, pues el maestro va a ir antes del alumno, ¿verdad? Pero en este caso no fue así. Me ha ganado en la carrera, ¿verdad? De llegar al cielo. Y estoy seguro que el hermano sí está gozándose allá en el cielo, ¿verdad? Por todo lo que Dios permitió que hiciera en esta vida. Amén. Era valiente en su familia, como padre de familia, era valiente en enseñar la palabra de Dios, porque siempre era fiel en enseñar exactamente lo que la palabra de Dios decía. Por lo tanto, él y yo tuvimos muchas luchas juntos, pero siempre salimos triunfantes. Voy a compartir algo con ustedes que nunca he mencionado en otros lugares en público, pero en una ocasión tuvimos que llevar una señorita rebelde a su casa, que vivía cerca de Loma Alta, y fuimos para allá, y pues ella se apartó con su papá para decirle, él no era convertido, por contarle mal de nosotros, y él salió de su casa con un 45, cortó cartucho y dijo que me iba a matar. Pero el hermano Díaz fue para hablarle, se calmó, y entonces nos venimos para Mante. Entonces el hermano Elías, un valiente, de los más valientes. Gracias a Dios por él y por su vida. Y tenemos puros memorias buenos, ¿verdad? Permite que su familia pueda ser consolado, dándose cuenta que el hermano Díaz está en un mejor lugar, y sobre todo ya no tiene los dolores que él había sentido en su vida. Gracias por un compañero tan bueno, un siervo de Dios tan entregado. Pedimos ahora que estés con todos nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sí. Te mandó. Ojos no te ven, sé que estás aquí, aunque mis manos no te puedan tocar, sé que estás aquí. Te podemos hablar y la gente llorando y se llamaba a recibir a Cristo. Sí mismo, nunca lo hemos mostrado, la sala del padre y todo eso. Según lo que veamos nosotros,
Sí, fue mi ordenación. Sí. Ya me preparé. Manuel Vargas, eso tu mano, ¿verdad? Sí. Porque de hecho lo es. Amén. Hay gozo en nuestro corazón. Pero como bien decía uno de los hermanos que pasó a cantar, somos humanos y nos duele. Personalmente hubiera querido sobrellevar ese dolor como algunos de ustedes lo están haciendo allí a solas, recordando, meditando y por sobre todo agradeciendo a Dios esa bendición que tuvimos los que estuvimos bajo la dirección, los que estuvimos bajo la disciplina, porque estuvimos bajo esa misericordia de mí a los 12 años, y en esta iglesia, que es mi iglesia, y siempre lo he dicho con mucha satisfacción, tal vez algunos lo dirían con orgullo, sano, no sé si existe o no, pero para mí, como dirían algunos, me quito el sombrero, como siempre lo hicimos. Estando en el segundo año, consideré que su amistad de él conmigo era una amistad algo más allá. En aquel año, el hermano estaba en una transición, el hermano Elías, yo era un estudiante, y estaba en una decisión importante, importantísima para su vida en aquel año. Y él me tomó aparte, ahí en el instituto, y me dijo: Manuel, tú eres miembro de la iglesia, hermano, yo quiero compartirte algo y quiero que ores por mí. Si la iglesia en Ciudad Mante me invita a pastorear, en aquellos años la iglesia cruzaba por una situación muy difícil, pero si la iglesia en Mante me invita a pastorear, yo voy a aceptar ese reto. Ayúdame a orar. Yo era un chamaco, y cómo sentí en ese momento de parte del hermano una confianza hacia su servidor, confianza que hasta el último día, viernes pasado, creo nunca quebranté. El viernes tuve la oportunidad de hablar con él. Le ratifiqué, le confirmé mi cariño, mi aprecio. Y le dije: hermano, quiero que sepa que estamos orando en la iglesia por usted. Sabemos de su problema. Sabemos que es un problema serio. Sabremos de la intervención a la que ha de someterse. Y yo creo que el hermano no quería hablar mucho del asunto. Eludió un poquito la conversación. Tal vez algunos que lo conocen saben que por su carácter eludía a veces ciertas situaciones de él, que se trataban de él. Y me dijo: sí, tengo una cita, pero ¿qué hay de nuevo? Le dije: hermano, tengo planes de estar este fin de año con mi familia. Hace 22 años que no paso un fin de año con mi familia y quisiera estar ahí en Mante. Dijo: bienvenido. Y ahora recuerdo algunas cosas que él hacía, y tal vez esto nos haga reír un poco de su carácter.
como el hermano Martín y yo comentábamos hace un momento. Me dijo, si vas a estar aquí para el domingo, vente listo con el fusil para que prediques a la iglesia. De un hermano que sabía aprovechar los que estábamos aquí en ese momento. Amén. Yo le agradecí y le dije, sí hermano, ahí estaré. Yo esperaba compartir, yo esperaba tener un tiempo con él este año, porque tal vez sabía que no tendría más, tal vez presentía que no tenía más. Pero cuando recibí la noticia, una hora después de su partida con el Señor, una hora después de haber hecho ese precioso viaje, que ahora les cuento un poco por lo que platiqué con Moisés hace un momento. Cuando recibí esa noticia me impactó, porque no lo esperaba. Y uno puede esperar casi cualquier cosa, y puede no esperar eso, es lo que estaba uno realmente expuesto. Ya estaba cansado, que estaban haciendo todo lo posible, todo lo humanamente posible, médicamente posible, para que pudiera su corazón volver a latir. Pero cada vez esos latidos eran menos intensos, menos fuertes. La última oración, por el testimonio de Moisés, su última oración del hermano a Dios fue: permítenos, Señor, regresar a Ciudad Mante, a su iglesia. Permítenos, Señor, que regresemos pronto. Él tenía la esperanza de regresar, pero partió. Pero siento que en esos latidos de su corazón era como una lucha, como esa lucha del apóstol Pablo, cuando dice: no sé, estoy en un estrecho, porque por un lado quisiera quedarme con ustedes para ser de bendición, para comunicaros algún don. Y le dije yo a mi esposa cuando veníamos esta tarde, antes de llegar, cuando veníamos acercándonos ya en el viaje, casi estoy seguro que el hermano Elías predicó el domingo. Y llegando fue lo que pregunté y me dijeron: sí, predicó el domingo. El hermano fue para estar con el Señor y estuvo en la raya de lucha, siempre. Si alguien me pregunta por qué estoy triste, no estoy triste porque murió. Él está gozando de la presencia del Señor. Ciertamente dejará un vacío tremendo para muchos de nosotros, del compañerismo nacional, un fiel hermano, un consejero, un hermano de carácter. Hay muchas palabras y mi vocabulario se queda pobre para describir con palabras su vida, su persona, lo que significaba para muchos. Algunos decían hombre de carácter fuerte, yo diría carácter firme, porque era firme en sus decisiones, firme en sus convicciones. Muchos de los que estudiamos aprendimos de esas convicciones. Como dijo el hermano Ángel Zapata hace un momento, creo que el hermano Enoch lo ha citado mucho y yo también, cuando citamos aquellas frases de doctrina que el hermano nos recalcaba y nos decía: así es como lo debes aprender. Y lo aprendimos, y lo sabemos todavía, y lo predicamos todavía con la misma firmeza. Un hombre firme en convicciones, un hombre sencillo, un hombre humilde. Nunca se le subió a la cabeza todo lo que pudo haber tenido
o los logros que pudo haber conquistado. Un hombre de amistad, comprometido con la amistad. Personalmente, desde 1972, si no es que 2 años antes, pero desde 1972 que tuve una relación más personal con él, y 2 años antes, todavía no conociéndolo muy bien, nunca conocí un enemigo del hermano Elías, porque era un hombre comprometido con la amistad, un hombre comprometido con los amigos, supo ser amigo, se ha dado testimonio de eso, y yo lo corroboro. Y yo pienso, pensando un momento en su partida, ¿qué vio? ¿Qué oyó nuestro querido hermano Elías Salazar González en ese último latido de su corazón cuando llegó a la presencia del Señor? ¿Qué oyó? ¿Qué vio? El apóstol Pablo dice, cuando él tuvo la experiencia de haber estado en el cielo, en la presencia del Señor, Pablo dijo, antes bien cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero pensando en algunas cosas que la Escritura nos dice, y pensando en el trabajo de este siervo del Señor, yo creo que algunas de las palabras o una de las frases primeras que escuchó de parte de nuestro Señor fue: bien, buen siervo y fiel. Amén. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Qué alegría, qué felicidad, qué gozo, qué momento debió haber sido ese. Personalmente hubiera querido estar allí también, para no perder detalle, para no perder ni por un momento cada aspecto de esa escena, de ese encuentro, de un siervo que sirvió a su Señor fielmente y que por fin su Señor lo recibe y le dice: bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Todavía el domingo estuviste predicando y exhortando y enseñando. Bien hecho. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el gozo del Señor. Gloria a Fueron Dios. las palabras que escuchó, pero ¿qué vio? Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, Apocalipsis, capítulo 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron